Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como saben, estamos ya en un segundo parcial y el tema que nosotros tenemos que ver es sobre las bases antropológicas. Antes de empezar con este tema, nosotros vamos a hablar primero de la ciencia, ya que desde ahí se deriva todo en las ciencias exactas, las ciencias con las que nosotros trabajamos habitualmente. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué es la ciencia. La ciencia es el conocimiento sistemático y controlado de la realidad. Cuenta con determinados elementos que conforman una disciplina. ¿Qué será una disciplina, Mauricio? Perdón, Inge, no le escuché muy bien esa parte, por favor. ¿Qué será una disciplina para usted? Si nos dice que la ciencia cuenta con determinados elementos que conforman una disciplina, ¿qué será una disciplina? Disciplina, tal vez unas normas a seguir, unas normas ya establecidas. Sí, ¿no es cierto? Unas normas ya establecidas que nosotros debemos seguir, las que ya están ahí y se debe de seguir al pie de la letra, ¿ya? Esta ciencia, al momento de que se basa con la disciplina, lo que nos permite obtener es un objeto de estudio, un campo particular, es decir, esta disciplina a qué área pertenece, un objeto de análisis, las metodologías, técnicas y problemas que se utilizan para resolver. Nosotros tenemos tipos de disciplinas. Mauricio, nos quedamos solos en la clase. Tenemos varios tipos de disciplinas que son ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son lógica y matemática y las ciencias fácticas son naturales y sociales. Dentro de las naturales nosotros tenemos lo que es la física, la química, la astronomía, la biología y la geología. También tenemos las ciencias fácticas sociales, que habla de la psicología, de la antropología, de la economía, la lingüística y la pedagogía. En lo que se refiere a las ciencias fácticas naturales, son, como ustedes pueden ver, ciencias que ya hemos escuchado o hemos visto en nuestro entorno. ¿Quién no ha escuchado hablar de lo que es la física, la química, la astronomía, biología y geología, que son materias en sí que vienen ustedes arrastrando desde que entran a una institución, en este caso del bachillerato, cuando ustedes están a partir de cuarto curso? Hoy en día hay un bachillerato unificado en el cual ya no solamente se sigue una carrera como era antes ciencias sociales o informática, sino que ahora les dan todas las materias que abarcan para tener un bachillerato unificado. ¿Sí? En lo que se refiere a las ciencias fácticas sociales, nos habla de la psicología. Aquí tenemos la famosa antropología de la que nosotros estamos hablando, ¿sí? La economía, la lingüística y además de la pedagogía. Son ciencias que nosotros diariamente vamos viendo, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Además de eso, dentro de las ciencias, ustedes se han de haber escuchado hablar de lo que es una hipótesis y de lo que es una teoría. La hipótesis, ¿qué es? Son enunciados generales de una ciencia fáctica que se toma como verdaderos para explicar un conjunto de fenómenos. Es decir, la hipótesis debe ser verdadera para que usted la pueda explicar. ¿Y qué es la teoría? Es un conjunto lógicamente estructurado de hipótesis, ¿verdad? Entonces es verdadero también porque las hipótesis son verdaderas y es susceptible de contrastación empírica, ¿sí? También nosotros dentro de las ciencias podemos definir lo que es un paradigma y lo que es una epistemología, lo que es una epistemología. ¿Qué es el paradigma? El paradigma es un logro científico consensualmente adoptado por una comunidad científica como guía sistemática para la realización de sus tareas. Ustedes, al momento que están programando, yo me acuerdo que en primer semestre ustedes tenían paradigmas, ¿sí se acuerdan de eso cuando les daban la iniciación para programación? ¿Se acuerda tal vez Mauricio o Wilmer? ¿Qué era un paradigma en programación? No, que era un paradigma. En programación, digo, ¿Se acuerdan de los famosos flujogramas? ¿Sí se acuerdan de sí, estos? Ya. que son ¿Qué como es? estilos, ¿no? Estilos.
algo así. Sí. Estilos o pasos que debemos nosotros desarrollar para llegar a la conclusión de realizar el flujograma y poder codificarlo. Eso es un paradigma, ¿ya? En lo que se refiere a programación. Ahora, ¿qué es una epistemología? Es el estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico y en especial de las teorías científicas, ¿sí? Ahora nosotros lo que estamos viendo en este tema de este parcial es lo de la antropología, pero antes de entrar a la antropología, lo que nosotros estudiamos es lo que es la ciencia, lo que es las ciencias exactas, ciencias cuánticas, entonces todo eso nosotros ya tuvimos un pequeño conocimiento anteriormente. Entonces, ¿qué será o qué estudia la antropología en este sentido? La antropología estudia al hombre en el contexto cultural y social del que forma parte. Entonces, lo que estudia es la vida, todo lo que se refiere al hombre, ¿no es cierto? Analiza el origen del ser humano y su desarrollo como especie social, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estudia la antropología? La antropología va a estudiar el origen del ser humano. Entonces, desde cuándo inició y cómo va evolucionando, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las ramas de la antropología. En las ramas de la antropología nosotros podemos tener la antropología cultural, social o etnográfica. Esa es nuestra primera rama de la antropología. El objeto de la investigación es la cultura, así como nuestra materia es diversidad y cultura. Es por eso que habla de la antropología, porque todo esto se basa en la cultura, en las tradiciones, en el pasado, en el presente, en hechos anteriores, ¿no es cierto? Una subdisciplina que se desprende de ella es la etnografía, que es sobre el terreno, es decir, en dónde se origina, en qué lugar se desarrolla, por ejemplo, la cultura, las tradiciones y todos los actos sociales que se realiza en la diversidad y cultura en este caso, ¿sí? También tenemos otra rama que es muy importante y que ustedes sí la han de haber escuchado, y de igual manera podemos, solamente con la imagen que estamos observando en estos minutos, ya sabemos qué es la arqueología. Entonces, ¿qué será la arqueología, Josué? Dije, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues se refiere a encontrar restos de hueso, sea humano o sea de animales, pero que son, digamos, tan especiales en la vida, se puede decir. Sí, son antiguos, muy bien. Muchas gracias, Josué. Entonces, la arqueología lo que se encarga es de recuperar, bien dice usted, los restos materiales de culturas de épocas pasadas, como por ejemplo cuando hablaban del tesoro de Rumiñahui, de donde se realizaron esas luchas entre varios conquistadores de América, por ejemplo. Entonces, cuando encontraban una arqueología, o como usted dijo, Josué, los restos humanos, o sea, el esqueleto en sí, entonces empezaban a realizar estudios y todo eso ya queda como una arqueología, como un tesoro patrimonial, en este caso del país en donde se hallaban estas arqueologías, ¿sí? Los métodos que realizaban son las excavaciones, recolecciones y levantamientos de superficie, ¿sí? Entonces, también las arqueologías no solo se basa en los restos humanos, sino también en vasijas, en cosas que ellos utilizaban para, como por ejemplo, para comer o para cazar. Entonces, esos también son tesoros arqueológicos que utilizaban, ¿sí? También tenemos otra rama muy importante que es la lingüística antropológica. Ya en esa sí nosotros también nos desarrollamos, ya que podemos decir que son los diversos idiomas que se hablan no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Estudia la gran diversidad de las lenguas habladas por los seres humanos. ¿Cuáles eran las primeras lenguas que ustedes han escuchado que existían anteriormente aquí? Por ejemplo, el quichua, ¿no es cierto? El quichua, también cuando conquistaron América vino el inglés, entonces ahí son las distintas lenguas, como ustedes pueden observar también en la imagen, podemos decir que es el inglés, el francés, el español, el quichua, y también había un lenguaje por medio de símbolos, entonces todo eso, todos esos lenguajes están basados en la lingüística antropológica.
Otra de las ramas que estudia la antropología también es la antropología biológica física. ¿En qué se basa esta antropología? Observemos la imagen, entonces mire cómo está. Empezamos nosotros en orden, puede ser de estatura, vamos a basarnos en eso, ¿ya? Y empezamos. ¿Qué observamos en la primera imagen, Mauricio? En la que estoy señalando con el cursor, si es que puede visualizar. Tal vez una primera parte de la evolución del hombre. Sí, podemos ver, ¿no es cierto? Ahí está, es la evolución del hombre y mire hasta dónde llegamos, es así como nosotros nos encontramos hoy, ¿no es cierto? ¿Y a qué nos permite realizar la antropología biológica y física? Analiza la biología del ser humano, usando como fundamento su origen animal y su naturaleza biológicamente determinada. ¿Qué métodos utilizamos? El estudio de los restos esqueletarios, ¿sí ven? Entonces aquí nos está hablando claramente lo que nos estamos nosotros observando en esta imagen. Ya, cuando nosotros hablamos de antropología, también nosotros tenemos unas opciones que se derivan de esta, como son las corrientes o escuelas. Vamos a ver entonces qué es estas corrientes o escuelas que están basados en sí en el evolucionismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el evolucionismo? A ver, ayúdeme por favor, Josué, leyendo la primer viñeta, ¿ya? Evolucionismo. Surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, consiguiendo con origen de la antropología como disciplina autónoma. Plantea el proceso para el conjunto de la humanidad, pero de acuerdo con el modelo de la biología. Ya, muy bien. Surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el origen de la antropología como disciplina autónoma. Observe, por favor, la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos subiendo varios escalones hasta conseguir algo, como estamos aquí. Usted ya puede ver que ese hombre ya está listo, ¿no es cierto?, para enfrentarse al mundo en este caso, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo lo que es el evolucionismo. Vamos a ver entonces ahora lo que es el difusionismo, perdón. Ayúdeme, por favor, Mauricio. Difusionismo, perdón. Sostiene que la distribución geográfica de los rasgos culturales es la prueba de los contactos históricos y de la dispersión a partir de una sola fuente original, a partir de la cual se expandía a través de diferentes pueblos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué ha sido el difusionismo? El difusionismo dice que sostiene que la distribución geográfica de los rasgos culturales es la prueba de los contactos históricos. Observe en la imagen, ¿no? Si han de ver ustedes visto películas como la que estamos viendo aquí en esta imagen. Si ven ellos cómo luchaban, sacaban en este caso, a la imagen que ellos adoraban, la llevaban, la transportaban y con eso también ellos se enfrentaban en los distintos problemas que tenían o inconvenientes. Incluso ustedes tal vez verían películas o han escuchado de la historia en la cual les ponían como castigo a los hombres o a las personas que estaban encarcelados el salir y pelear con un león. ¿Se han visto eso tal vez ustedes? ¿O han escuchado tal vez algo de la historia? He escuchado. Sí, ya, entonces sí hemos escuchado o hemos visto, o incluso en esta época que nosotros nos encontramos, en esta época, yo no sé, bueno, no sé, discúlpeme, tal vez si no todos son católicos, pero estamos en un tiempo de cuaresma, ¿no es cierto? Que se debe cumplir los 40 días para que empiece la Semana Santa. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 40 días ustedes han visto películas igual de Dios en las cuales ahí sí aparecían varias personas que se enfrentaban con látigos, que Zeus, que no sé qué, tanta cosa. Entonces, todo eso va basado en la historia, ¿sí? Yo me supongo que sí han de haber visto la mayoría. Ya, también tenemos otra opción que es el particularismo histórico. Vamos a ver de qué se habla, de qué hablamos cuando decimos esto. Ayúdenme, por favor, Wilmer. Wilmer, ¿no?
Vamos a ver entonces. Observe, primero vamos a observar la imagen. Dice particularismo histórico. Observemos la imagen que tenemos un niño, pero observe quiénes son las personas que le cargan al niño, ¿no? No son las mismas como la que está ahí la señora. Si ven, más o menos en esto se basa como antes, o sea, antes le estoy hablando, no de la imagen que estamos viendo, de los esclavos. ¿Se acuerdan que ahí los niños eran vendidos a las personas blancas? De eso se han de haber escuchado en la historia, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, Wilmer tal vez me puede ayudar, ya reaccionó, ¿no? Ya, vamos entonces a ver lo que es el particularismo histórico. Dice que a diferencia del evolucionismo, no plantea una única sucesión de etapas, sino que por el contrario, cada cultura tiene una historia original. Es decir, está compuesta por un conjunto de pautas, valores y tradiciones que se basan en diferentes orígenes geográficos o de la propia creación. Rechaza la comparación entre rasgos culturales. ¿A qué se refiere esto? Eso es lo que les decía yo, que antes hacían diferencia entre los negritos y los blancos, y los negritos eran los que les tenían como esclavos, a ellos los vendían para que vayan a ser sirvientes de los blancos. Más o menos se refiere a ese tema, ¿no? Vamos con la siguiente, que es el funcionalismo. Ayúdeme, por favor, Mauricio, ¿ya? Funcionalismo. Plantea que cada aspecto de una cultura se entiende con relación al contexto mayor en la cual cobra sentido. La teorización se realiza sobre lo obtenido en el trabajo de campo, dejando de lado las explicaciones basadas en conjeturas. Conjeturas, muy bien. ¿Ya? Entonces aquí está. ¿Qué es el funcionalismo? Dice que plantea que cada aspecto de una cultura se entiende con relación al contexto mayor en el cual cobra sentido. Ya va relacionado a cada una de las leyes o normas que cada una de las culturas tiene, ¿no es cierto? La teorización se realiza sobre lo obtenido en el trabajo de campo. ¿A qué se refiere esto? A todo lo que ellos hacen afuera, dejando de lado las explicaciones basadas en conjeturas, ¿sí? Vamos a ver otra rama que tenemos aquí, que es el estructuralismo. ¿A qué se refiere esto? Veamos solamente con la imagen. ¿Qué será? A ver, Oscar, tal vez sí funciona su audio. Inge, me dice el compañero Wilmer que tiene mal el internet, no puede hablar. Ya listo, ya. Gracias, José. A ver, Oscar. Oscar también creo que está mal con su audio, que no le veo aquí activo. Ya, a ver, ayúdeme, Josué mismo, ¿ya? Usted solamente viendo la foto y verá que el tema es estructuralismo. ¿A qué se refiere? Observemos la imagen. ¿Qué es lo que observa? Es una persona de experiencia, ¿no es cierto? Si lo ven, ya está mayor, eso quiere decir que él ha adquirido ya muchos años de experiencia. Le podemos observar que puede ser tal vez un científico o un médico, ya que como usted puede observar solamente con la forma de vestir, podemos hablar así, ¿no? Aunque a las personas no hay que juzgarlas como se las ve físicamente, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que su intención es descubrir el principio universal del comportamiento humano, que subyace en la diversidad de empíricas, de conductas empíricamente relacionadas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir con esto nosotros? Que el comportamiento humano va, como observamos en imágenes anteriores, desde el inicio, desde dónde empezó, dónde surgió, hasta encontrarlo de esta manera como tenemos en la imagen, es decir, hasta cuándo llega la historia de este ser humano. Todo eso es lo que es narrado, es relatado para así basarse en lo que es la diversidad cultural de cada una de las personas, ¿sí? Vamos a ver ahora de lo que es el materialismo histórico. Inge, ¿puedo una pregunta? Dígame, por favor. No me quedó bien entendido el anterior tema. Ya, a ver, ¿a qué se refiere el estructuralismo? A ver, ayúdeme leyendo usted mismo, Josué.
Nos enojamos por todo. Su intención descubrir el principio universal del comportamiento humano que subyace en la diversidad de conductas empíricamente. Ya, entonces como yo les decía, que nosotros, ¿qué es el estructuralismo? Es el que va conformado en sí o forma parte del comportamiento humano, es decir, desde su inicio hasta cuando él llega, sus orígenes hasta cuando él, por ejemplo, yo qué sé, si estamos hablando de una persona que ya murió, ¿cómo hacemos nosotros una investigación de esta persona? Tenemos que realizar una búsqueda de datos biográficos, qué hizo en su, yo qué sé, en su educación, en lo que se refiere a primaria, secundaria, qué obras hizo, por qué materias de esta persona, yo qué sé, se graduó, que si fue catedrático, si no fue catedrático, cuándo fue su fecha de fallecimiento y todo eso. Es más o menos cómo relacionarle con una biografía de una persona, es decir, seguir todo el comportamiento humano, pero en sí basándonos en un tema específico, basándonos en sus diversas conductas en la cual cada persona se desarrolla. ¿Sí? ¿Está entendido, Josué? Sí, ahí sí. Ya, Es que vamos. tenía entendido que era, digamos, o sea, un estructuralismo, se puede decir, son pasos para determinar o clasificar algunas unidades. O sea, eso tengo entendido. Sí, pero como usted puede observar que nos dicen, es un estructuralismo universal. ¿En qué se basa? En el comportamiento humano, ¿sí? Es decir, todo lo que va haciendo el ser humano. Ya. Vamos con el materialismo histórico. A través de los aportes del marxismo, se han de haber escuchado lo que es esta, es una época en la cual lucharon varias personas para conseguir acuerdos, para lograr sus sueños en lo que se refiere a las personas que estuvieron involucradas en esta revolución. Sí, dice que a través de los aportes del marxismo, el materialismo histórico propone que los modos de producción son los que determinan las formas de las relaciones sociales en las sociedades capitalistas. ¿Qué serán las sociedades capitalistas? Oscar, ya le veo que tiene audio, tal vez. ¿Qué serán las sociedades capitalistas? Esto en historia, en geografía, todo esto sí se vio. Sí les han de haber dado algo relacionado con esto. Inge, disculpe, al referirse aquí lo que habla del marxismo es si no me equivoco, el nombre del señor Karl Marx, creo, si no me equivoco. Sí, sí es el nombre, pero ustedes sí han de haber escuchado también hubo una revolución con respecto a eso. Ya le hemos de ver en clases siguientes, ¿ya? Ya, a ver, cuéntenme entonces, ¿qué será las sociedades capitalistas? Mauricio, ¿no? Sí, ¿Qué será? sociedades capitalistas. Ujú. mm, ¿Cómo lo podría decir? Grupo de así, ay, no sé cómo explicar. Sociedades. Grupo de personas enfocadas en un... Materialmente, en este caso, creo que me quiere decir Mauricio. Sí, son personas que en sí se basaban en lo que es el mercantilismo. ¿Qué quiere decir eso? Personas que tenían propiedades, que eran millonarias, que eran multimillonarias, pero en el pasado, ¿sí? Mientras que la precapitalista son denominadas por instituciones no económicas, ¿sí? Ya, a eso se refiere con el materialismo histórico. Ya, en conclusión, nosotros podemos ver que hay una antropología interpretativa y una antropología postmoderna. Vamos a ver qué es la antropología interpretativa. Oscar, ¿está en clases? ¿Sí me escucha? Inge, bueno, sí, Ah, lo que ya, pasa es que el reaccionó. internet se me está entrecortando y como que no le escucho muy seguido. Ahorita como que ya Ahorita sí cogió un ya me poquito escuché. más la señal. Sí, sí, ya por Ajá, eso mismo. Y le vi que se activó disculpen. su audio, por eso le pregunto, ¿ya? Vamos a ver entonces, ayúdenme por favor, Oscar, indicando qué es la antropología interpretativa.
antropología interpretativa. Se desarrolla en el contexto avanzado de posguerra 1970. Ya, la otra viñeta. Creo que no se le escucha. Bueno, no trata de pronunciar enunciados universalmente válidos, sino de representar lo más plenamente posible los modos particulares de vida. ¿Sí? Particulares de vida. Ya, gracias, Oscar. Sí, sí, tiene problemas con su audio. A ver, entonces, ahora vamos a ver qué es la antropología posmoderna. Ayúdeme, por favor, Josué. Critica a los ideales modernos de construcción de un saber objetivo, racional, verdadero respecto del mundo. La experiencia etnográfica es una vivencia, por lo tanto es subjetiva e irrepetible. El quehacer etnográfico es una práctica más cercana a la producción literaria que a la producción científica. Ya, muchas gracias, Josué. Ya, con todo esto nosotros, ¿cómo podemos entonces resumir lo que vimos en relación a lo que es la antropología? ¿Qué ha sido la antropología entonces? ¿En qué podemos resumirlo? Tal vez, Oscar. ¿En qué se basa la antropología? La antropología me parece que tiene que ver con eso de buscar piezas que tengan valor ancestral. Por Ancestral, me ejemplo, de las gusta. culturas, de todo eso, por ejemplo, las vasijas de barro, eso es lo que tenían las culturas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que pueda aportar algo? No, vale. Ya, entonces, en sí, qué estudiaba la antropología? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué estudiaba la antropología? O sea, en sí estudia lo que es los rasgos que caracterizan a una comunidad, visto desde un ámbito de la ciencia. Muy bien, excelente. Ahí está un pequeño resumen de lo que es la antropología. Muchas gracias, Mauricio. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿queda claro del tema que hemos hablado el día de hoy? ¿Sí?